Un descanso para el alma. Con el hermano Gerardo Eremita. El sentido de la vida. Padre Ignacio Larrañaga. Oraciones y reflexiones. El miedo. Intentemos penetrar ahora en las entrañas del misterio y esforzarnos por descubrir y analizar el entrelazamiento existente entre lo divino y lo humano. Comencemos afirmando que el enemigo número uno del corazón humano es el miedo. El aguijón de la muerte no es la muerte, sino el miedo de la muerte. La verdadera desdicha del fracaso no es el fracaso, sino el miedo al fracaso, y así sucesivamente. Sino el miedo al fracaso. Para identificar el miedo también podríamos utilizar otras palabras equivalentes como angustia, ansiedad, tristeza. Pero la palabra miedo sintetiza todo. La Biblia nos repite invariablemente: yo estoy contigo, no tengas miedo. A simple vista, parece obvio que la causa que desencadena un efecto es la presencia divina. Yo estoy contigo. Y el efecto producido en la remoción del miedo: no tengas miedo. Hay pues una relación de causa y efecto. Iniciemos pues el análisis del fenómeno miedo. En el fondo del miedo está la soledad, entendiendo por soledad el hecho de sentirse solo, y esto a su vez equivale a sentirse desvalido, indigente a todo lo cual siempre lo hemos llamado solitariedad. Hay factores que dramatizan la sensación de soledad. En primer lugar, el factor temperamental. Hay quienes nacieron con una predisposición especial a sentirse desvalidos. Hay otros a quienes ciertos acontecimientos desdichados de su historia los dejaron alicaídos y acomplejados. Por otro lado, una alta responsabilidad hace sentirse al hombre solitario,
porque el peso de una responsabilidad es el peso de una soledad. Y aquí y ahora nace el miedo como consecuencia de una soledad desvalida. En las entrañas del miedo prevalecen otros sentimientos como la incertidumbre y la inseguridad. Podemos afirmar que el miedo es esencialmente inherente al hecho de sentirse hombre por su radical indigencia y soledad. El miedo acompaña al hombre bajo muchas formas como aprehensión, desasosiego, pavor. Con frecuencia, aunque larvado, puede ser constante, aunque el hombre no tenga conciencia de ello. Algunas formas del miedo pueden estar enterradas en los estratos profundos del subconsciente. Son fuerzas oscuras que no se sabe de dónde vienen y a dónde nos llevan. Puede haber pues un estado de miedo. En este caso, el miedo entra a formar parte constitutiva de la personalidad. El hecho de vivir incluye de alguna manera una cierta amenaza general. Cuando un hombre se propone algo o proyecta grandes empresas, el peligro se instala al acecho en su puerta. El ser humano puede desear ardientemente la independencia y luchará por ella, pero no podrá evitar el tener que vivir inscrito en un sistema o un grupo social, con lo cual la competencia desleal y los eventuales conflictos podrán estallar a su lado en cualquier emergencia, con lo cual su independencia vendrá a ser relativa o nula. En las entrañas del miedo puede nacer y crecer con frecuencia la resistencia mental. Resistencia por lo general sorda y obscura contra algo que intuimos como posible peligro o amenaza de nuestra seguridad. A esta resistencia se la podría llamar angustia, pero en realidad es miedo. Teóricamente, la angustia es hija del miedo, pero no raras veces ignoramos dónde está la madre y dónde la hija. Y digamos de paso que aunque muchos se parezcan, el miedo de por sí nada tiene que ver con la timidez. No siempre el miedo tiene una motivación objetivamente válida, sobre todo cuando se dan algunas dosis de subjetivismo. Por eso el miedo tiende a crear fantasmas, ve sombras, vislumbra enemigos y los sobredimensiona. Y así la persona subjetiva puede vivir, sobre todo en momentos de crisis, entre alucinaciones, sospechando amenazas por todas partes, imaginando conspiraciones. Aquí se impone una conclusión. Removido el miedo,
los enemigos mismos desaparecen, porque frecuentemente estos no suelen ser sino hijos del miedo.